buenas estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. Cómo realizar una factura como monotributista en AFI. Y antes de comenzar te pido, si el video te gusta y es útil, por favor apóyame con el canal, dale like al video, compártelo y suscríbete. Igualmente te recuerdo, comparto la siguiente información aclarando que no soy contador o especialista en el área, solo que tuve que aprender y quise compartir mi experiencia personal. Ahora sí, comencemos. Y antes de ir en vivo al video, haciendo el trámite en la página, te voy a dar unos datos muy importantes para poder realizar este trámite. Y por supuesto, debes estar registrado en AFI con clave fiscal y estar registrado como monotributista, lo cual creo que está de más decirlo. También te voy a dar unos tips muy importantes que debes tener para poder realizar la facturación, que es el quill del ente a quién le vas a facturar. Debes tener también el monto exacto a facturar. Debes conocer tu condición fiscal frente al IVA. Debes tener el periodo facturado. Debes saber con exactitud el periodo que necesitas colocar. Debes conocer el método de pago, esto es el medio mediante el cual el ente, la empresa, te va a pagar el servicio. Debes conocer el código de producto si aplica y debes conocer la descripción del producto o servicio. Ojo con esto, porque esta parte, la descripción del producto o servicio, me llevó a mí en un error, el cual tuve que después hacer una nota de crédito, que después le traeré otro video, cómo hacer cuando facturamos mal, sea por monto o sea por una descripción mal hecha en la factura. Las facturas no se pueden anular, pero se pueden hacer notas de débito o de crédito. Y deben conocer el tipo de unidades, pack o medida del producto o servicio. Ahora sí, estimados, vámonos a la página. Buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video, y es algo muy sencillo que debemos saber todos los monotributistas: cómo realizar una factura en AFI. Cabe destacar que yo tengo que realizarla tanto por mensajería, por cuestiones de trabajar en Rappi y en Pedidos Ya, como también como vendedor, distribuidor de productos naturales, en este caso de la empresa OmniLife. Primero que nada, vamos a abrir nuestro navegador, sea Google, Mozilla, el navegador que sea, lo pueden hacer en cualquier dispositivo, sea su tablet, su teléfono, su netbook, cualquiera. Vamos a abrir AFIC. Muy importante, deben tener estar registrado en AFIC. Una vez que me abre la página principal de la AFI, le vamos a dar en ingresar y me abra directamente la página. Le vamos a dar acá acceso con clave fiscal, le damos ingresar nuevamente. Una vez que me avanza, me va a pedir el quill, lo voy a colocar, le doy siguiente. Una vez que me avanza, me pide la clave, la coloco y le doy nuevamente en ingresar. Al ingresar a la página de AFI, voy a bajar y voy a buscar donde diga comprobantes en línea y le voy a dar enter. Aquí me va a salir, una vez que me avanza, vemos que dice Rexel comprobante en línea y me dice selecciona la empresa a representar. Esto tiende a ser alguna duda para muchas personas y es algo muy sencillo. Por ejemplo, si tienen varios servicios, van a escoger el que necesiten usar dependiendo a quién le van a facturar. En este caso, bueno, yo solamente tengo mi nombre, lo selecciono y la página me va a avanzar. Aquí me va a decir generar comprobantes en línea, le doy enter ya que voy a generar la factura. Puntos de ventas a utilizar, viene siendo como el domicilio fiscal que tengo registrado.
automáticamente me sale el tipo de factura, que es el tipo C. Por supuesto, dependiendo de qué tipo de monotributo pago o qué tanto facturo, esto puede variar bastante, pero aquí automáticamente me generó factura C. Le doy en continuar. Me pide colocar la fecha de emisión del comprobante, es el día de hoy. En conceptos a incluir, vemos que puede ser producto y servicios o productos y servicios. Voy a colocar servicios. Moneda extranjera no. Acá me pide la fecha o el periodo facturado. Voy a colocar desde el 26 de octubre al 26 de noviembre. Y número de referencia no lo necesito. Le doy continuar. Esto es algo muy sencillo, claro, muy sencillo una vez que ya lo hemos hecho varias veces, pero bastante tedioso cuando estamos aprendiendo a hacerlo. Aquí me avanzó, paso 2 de 4 me dice, condición frente al IVA, esto deben conocerlo. En mi caso, yo soy IVA responsable inscrito. Voy a colocar ahora el número de quick de la empresa o el ente al que le voy a facturar. Lo coloco y al cargarlo automáticamente me aparece el nombre o razón social de la empresa y su domicilio fiscal. Igualmente abajo me aparece condiciones de venta, o sea, cómo me cancelaron o me van a cancelar, si de contado, tarjeta de débito, crédito, cuenta corriente, cheque, ticket. Voy a colocar otro. Remito, no voy a colocar nada acá. Le doy continuar. Aquí coloco el código del producto, si lo tengo, en este caso no. Voy a describir el producto o servicio que vendí o que presté. En este caso voy a colocar productos naturales. Voy a colocar 2. Voy a colocar otras unidades. Aquí tengo que especificar cómo viene especificado estos productos. El precio unitario de cada uno. Voy a colocar 4090.39 para que me dé la cantidad exacta de 8180.78. Nada de esto hace falta ya que lo llene. Automáticamente podemos ver que el sistema lo llena. Aquí voy a corregir porque no le vendí productos naturales, distribuí productos naturales. Creo que sería esta la manera correcta. Le doy continuar y acá automáticamente me arroja la factura. Podemos ver, me arroja el monto, el quick, el responsable inscrito, cantidad 2. Chequeo esto y le doy en confirmar datos. Confirma la operación y aceptar. Comprobante generado y le doy en imprimir. Aquí me descargó y ahora yo me encargo de enviárselo a la empresa. Estimados amigos, como pueden ver, esto es algo que yo acabo de explicar en tan solo, creo yo que en menos de 5 o 7 minutos. Se ve bastante sencillo, pero es algo que hay que prestarle bastante atención. Importante, deben tener el monto exacto a la mano, el cual van a facturar, el tipo de producto o la descripción del servicio. El código del mismo no es obligatorio, deben tener por lo menos el quick de la empresa o razón social a la cual le van a facturar. No hace falta el nombre o el domicilio comercial, ya que al ingresar el quick saldrá. Pero no es algo del otro mundo, es algo bastante sencillo. Bueno, estimados amigos, esto es todo. Espero que esta sencilla explicación les sea útil de alguna manera. En la descripción del video tienes la información de contacto para cualquier duda o incluso recomendaciones en cuanto al video.
Igualmente, si quieres colaborar con nosotros, te dejamos los medios disponibles en la descripción del video. Y como pudiste ver, te recuerdo, es un proceso muy sencillo, pero debes tener los datos necesarios para iniciar la facturación y hacerla de manera correcta. Vuelvo y te repito, las facturas no se pueden anular. Si cometiste algún error en el monto, debes hacer una nota de débito, si no me equivoco. Y si cometiste algún otro error, por ejemplo en la descripción, que fue mi caso, debes hacer una nota de crédito. Después, más adelante, yo en este video cometí un error en la descripción y esta factura me la rechazaron. Tuve que hacer otra factura y hacer una nota de crédito, que próximamente les traeré el video cómo realizar la nota de crédito. El proceso estaba bien, me equivoqué fue en la descripción de la factura, el producto o servicio que le presté a este ente. Pero bueno, después les traeré ese otro video. Y te pido, si el video te gustó y fue útil, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. Muchas gracias.